Блаженни нищие духом, яко тихий царство небесное. Bienvenidos una vez más, una noche más aquí al Club M67, Semoto Tenoris, en compañía de mis queridísimas Elizabeth Padilla desde Colombia. ¿Cómo estás, Eli? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Es la misma hora ya, ¿verdad? Creo que tenemos Sí. el mismo uso horario. Sí. Muy En bien. este 8:41. 8:41. Tenemos también a Yari Martínez desde una zona del Estado de México, por Toluca, ¿verdad, Yari? Sí. ¿Cómo estás, Yari? Hola a todos, ya estoy muy entusiasmada con tu libro. Ok. Tenemos también a Ducari. ¿Cómo estás, Ducari? Desde el norte del país, en Coahuila. Hola a todos, muchísimas gracias como siempre por invitarme y es un gusto estar aquí hablando de un libro muy especial. Ok, bienvenida y muchas gracias. Siempre es un placer también tenerte. Y Roxana Hernández, también la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Rox? Bien, igual estoy bien entusiasmada por hablar de esto. Ok, pues bienvenida. Vamos a iniciar con... ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué libro vamos a hablar? Bueno, de un autor mexicano realmente desconocido, como el título del libro, que, pues bueno, soy yo, Gabriel Mendoza García, tu servidor, y el libro es El color desconocido, bitácora de viaje. Este libro es, digamos que yo lo llamo la edición del director, el corte del director, porque antiguamente estaba publicado El color desconocido a secas, un libro de 66 páginas. ¿Cuál es la diferencia? Hay un poquito más de carnita, de contenido. Hay fotografías, hay letras de canciones, hay N cantidad de cosas adicionales, una introducción extendida, donde dejo ver un poquito más de mi historia personal y puedo llamarlo como un libro biográfico novelizado, porque sí, al final del día puede ser una crónica, pero también tiene una parte novelizada. Entonces, no quiero hablar de qué parte es real o qué parte no, porque esa es parte de la magia o de mi intención para el libro. Y pues ustedes ya tuvieron oportunidad de leerlo. La verdad es que yo no he tenido mucho feedback, más que hablábamos antes de entrar aquí al aire del gusto. Y mucha gente que lo leyó me dijo, me gustó mucho, qué bonito, o está muy bien, pero nunca hubo una opinión, pues, profunda, ¿no? Por así decirlo. Entonces, antes que nada, les agradezco a todas por haberlo leído. También a Marina, desde Ucrania, que no va a estar presente, pero nos mandó una cápsula en video que mostraremos en algún momento del programa. Y bueno, de verdad, se los agradezco, chicas, y pues prefiero que ustedes hablen de esta novela, que pues finalmente lo que puedo decir es que si yo pudiera tener un cierre aquí en el cuerpo, es y sacarme el corazón, sacaría este libro, porque es el libro más personal que he hecho, que me ha supuesto cosas personales bastante fuertes, pero bueno, bastante fuertes comparado con qué, ¿no? Cosas de adolescente tardío. Pero bueno, empecemos, por favor. Quiero empezar con Eli, que estás desde allá. Vamos a ver, yo empezaría preguntándote, ¿qué te pareció a nivel general? Y si quieren, vamos con una opinión de todas, así a nivel general, y ya después empiezan a construir en una segunda ronda. Digamos que un preliminar. Adelante, Eli, te escuchamos. Bueno, me gusta de tu libro precisamente que es personal. No lo pude como ubicar de pronto como, no sé, que muchas personas, yo lo dije la vez pasada, inician en este oficio imitando, ¿sí? Seguramente, claro, siempre va a tener como referencias, como sí, como puntos allí de donde tomo cositas, pero lo vi muy tuyo y me gusta eso, ¿sí? Como lo original, en el sentido de que es tu experiencia
Y lo veo, de pronto lo que sí vi es en la estructura. Al final, pues lo que me pareció era que sí, arrancaba como muy de crónica personal o autobiográfico, pero tu yo ficcional lo terminaste volcando casi que a una situación epistolar de carta. O sea, para mí era como una gran carta y me gustó ese detalle de incorporar pues las canciones, ¿sí? Las fotografías, ¿sí? En el marco de eso, como una carta, una gran carta que se le envía a alguien y pues en esa carta procuraste, digamos, contar como esa experiencia, así tal cual como la sentías, y pues ir integrando esos escenarios que se te presentaban y pues toda esa imagen ahí. em, sí, como esa apreciación estética de ir a un lugar, de demorarte en cada espacio lo que podías y disfrutar, digamos, más allá de la fotografía, era el hecho de pronto de conocer un poquito la información también, lo noté, que te preocupaste por organizar tu viaje, sí, aunque pues obviamente esas como ideas con las que uno se va, pues allá de pronto tienen otro rumbo, ¿cierto? Y eso se vio en el libro. Entonces me gustó, pero me gustó por eso, precisamente porque es algo personal. De pronto sí, digamos, yo creo que eso ya tú lo sabes, pues a medida que has cogido experiencia, habrá cosas que de pronto son como repetitivas, reiterativas, entonces lo llamaríamos un pleonasmo, se podría pulir y eso se hace a punta de corrección de estilo. Pero me parece que es un ejercicio precisamente, o sea, que sí vale la pena, digamos, mostrarlo en ese ejercicio de buscar, ¿cierto? Como pulirse cada vez más como una parte de ese proceso. Me gustó mucho por eso. Claro, te agradezco mucho tu comentario y quería aderezar con lo siguiente. Inicialmente, esto lo tenía planeado como una bitácora, pero de WordPress, eh, de narrar, sí, el viaje a través de entradas de blog. Y después dije, ¿por qué no mejor lo novelizamos? Porque hay una parte muy importante en el libro que no puede ser narrada como una entrada de blog. Que sí, el blog original, que creo que todavía está ahí, si lo buscan, narra más a detalle la parte turística, la parte de la aventura, la parte cultural, y se aleja muchísimo de la parte personal. Entonces, la idea de aterrizarlo en el libro era iniciar como un libro de viaje, que es la intención, y de repente dar un giro de tuerca muy, muy sutil y empezar con la parte novelizada, ¿no? Era como una estrategia, un ejercicio. Pero bueno, muchas gracias, Eli, por tus palabras. Eh, Vamos ahora con Roxana, por favor. Ay, Dios. Estoy nerviosa. Bueno, yo, para no ser tanto largo en general, me gustó mucho tu libro. Me, me pareció que es muy original y creo que lo original mayormente es lo más arriesgado. Mucha gente al principio no quiere mostrarse personalmente porque, como dije, es muy arriesgado. También, precisamente lo que me gustó de tu libro es que es muy personal, como dije anteriormente, y también coincido con Elizabeth. Siento que igual me pareció como una carta, y personalmente yo, cuando lo iba leyendo, estaba en la computadora viendo, o sea, poner las canciones así de rápido y poner los audífonos y lo seguía leyendo. Eso es algo que me gustó mucho y en general considero que es un libro que igual vale la pena leer. Estoy muy feliz con haberlo leído y posiblemente pues lo vuelva a leer. Muchas gracias, Rox, por lo que me dices. Lo valoro. Y aderezando lo que comentas, no se trata exactamente, sí es un libro didáctico, por así decirlo, pero el hecho de las canciones, yo la manera en que creo que debería de ser, cada quien puede hacerlo como se le pegue la gana, ¿eh? Yo no soy quien para decirle a la gente qué hacer, aunque sí parece en el libro, ¿no? De ponerte ahí la canción, pero lo que yo hice, porque una vez que lo terminé, era parar la lectura y escuchar la canción y leer la letra. Ya que terminaba la canción, proseguía con la lectura. Yo lo recomiendo así
y te lo recomiendo así en una futura escucha. Y al final del programa les daré otra recomendación si es que les interesa tener ahí esta parte didáctica, ¿no? Muy de la escuela de Cortázar con Rayuela. En fin, no me estoy comparando, ojo, no me quiero comparar con Cortázar, pero jamás. Simplemente que me gusta que el libro trascienda no nada más al simple libro, ¿no? Sino que tenga algo de interacción, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario. Y te agradezco mucho, Rox. Ahorita regresamos con ustedes también. Ducari, por favor. Bueno, primero que nada, quiero mencionar que yo concuerdo con Eli. Concuerdo con Eli en el punto que ella señale, que destaque, que después termina de reafirmar Rox, que es la cuestión de que es un libro bastante sentimental. O sea, esto es, yo lo empecé a leer y dije, esto es romanticismo. ¿Por qué? Porque obviamente abunda esta cuestión epistolar, lo que podemos ver, por ejemplo, en obras como Drácula, que de inicio y durante todo el transcurso tiene cartas. Frankenstein, que también empieza con cartas, pero es algo que, menciono esto porque es algo que creo que es un arma de doble filo para tu libro. ¿Por qué? Porque me deja pensando muchas cosas en el punto de vista de que es una obra que yo personalmente he disfrutado, me gustó, siento que la lectura fue bastante fácil, fue muy amable, pero en ocasiones es cierto que tienes toda esta reminiscencia del romanticismo, del hecho de ser, cuando tú estás escribiendo, tú mencionas y haces como un énfasis siempre en tus sentimientos, en cómo te sentías, juegas con metáforas y juegas también de algunas palabras que no son muy comunes al lenguaje, ¿cómo puedo decirlo?, popular. Son más bien acercadas a este modelo. Entonces yo puedo ver ahí como tu clara influencia. También en la forma de escribir de Cortázar, es cierto, o sea, noté varias cosas en similitud y eso está bien. Que me parezca algo original, no lo diría las cuestiones. Lo que creo que sí me ha gustado es el hecho de que no temes explicarle al público quién eres tú y cómo te sientes. Entonces, eso es algo que yo podría rescatar. A la cuestión del romanticismo me remito poniendo algún ejemplo, ¿no? Y lo quiero poner aquí, si ustedes están de acuerdo, de una forma muy rápida. Yo Adelante. aquí tengo Frankenstein y quiero leerles un fragmento para que ustedes me digan qué es lo que piensan y por qué es tan bonito como este juego del romanticismo. Esto es de una de las cartas que vienen aquí al inicio y quiero que escuchen bien lo que dice. A veces he tratado de descubrir cuál es la cualidad que le permite elevarse tan inconmensurablemente. Creo que debe ser una apreciación intuitiva, una capacidad de juicio rápida pero infalible. Un poder de penetración a causa de las cosas cuya claridad y precisión no tienen igual. A ello debe añadirse una gran facilidad de expresión y una voz cuyos tonos variables son música que subyuga a las almas. ¿A qué le suena esto? O sea, yo quiero preguntarle al público también, ¿qué cree que está pasando aquí? ¿Quién le escribe a quién? Suena bastante romántico. Volvemos a la palabra, ¿no? Al concepto tenemos, pues tan ceñido. Estamos oyendo de amor, hablamos de dos personas, una persona que está enviando una carta a alguien más y le está diciendo, pues, cómo es otra tercera persona. Cosas bastante bonitas que nos harían pensar que posiblemente es una pareja de amantes que están teniendo una conversación sobre el amor que tiene uno de ellos hacia alguna persona, que es algo que yo puedo notar en tu libro y lo reiteras muchas veces,
Pero ¿qué pasa? Que si seguimos leyendo aquí esta carta, nos damos cuenta de que es un fragmento del diario de Robert Walton. ¿Quién es Robert Walton? Decirlo de manera rápida, el explorador, expedicionista que se encuentra con el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Walton? Él busca un amigo. Él menciona desde el principio de la obra de Frankenstein que es lo que necesita, y lo que necesita su corazón es un amigo. Entonces, él escribe estas cartas para su hermana Margaret, describiéndole cómo él ve a Víctor Frankenstein. Ahora que ya lo vemos así, vemos que es completamente diferente. No estamos hablando de parejas de amantes, estamos hablando de una persona que está hablando así como tan enaltecidamente, tan insansablemente de otra persona que quiere y admira como un amigo. Y es algo que yo puedo notar en tu libro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto no siempre es como algo tan positivo para todo público. Y es a lo que me lleva otra pregunta, que sería a lo mejor preguntarle al autor de la obra. Yo le preguntaría, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta obra? ¿Y para qué? ¿A quién va dirigida esta obra? Porque yo entro con esta obra y la empiezo a leer y no, de momento como que te sientes una persona que está como dialogando consigo misma, que está como que abriéndose, explayándose sentimentalmente, y como lector a veces uno puede sentirse un poquito como entrometido, ¿no? De qué estoy haciendo aquí, quién es él, de qué está hablando, qué va a pasar después, porque quiero apuntar que yo cuando empecé a leer el libro, bueno, yo había visto antes algunos de los videos que tienes en YouTube sobre bitácora de viaje, y estos son como un poco más dinámicos, porque mencionas curiosidades de las ciudades que visitaste, mencionas anécdotas que pude encontrar en similitud, tanto en el libro como en tus videos. Por ejemplo, esa cuando ves a los señores en calzoncillos en el hostal. Entonces, como que cuestiones que yo encontré, o sea, esas similitudes, siento que te encierras. Es como muy hermético, muy sentimental, claro, muchísimo, y eso a mí me gusta mucho, pero muy hermético. Entonces, alguien que no que quizás no conozca al autor se va a preguntar y se va a sentir un poco desubicado. Okay. Va a haber un libro donde personas en donde está consigo misma, mostrándose al mundo tal como. Y yo, ¿por qué quiero saber esto? ¿Quién es él? ¿No? O si me dejo llevar por el concepto de que esta es una bitácora de viaje, entre comillas, ¿no? Y no leo o no me doy cuenta, porque aparte en el documento yo no no percibía que era, si era, bueno, ya después conforme lo fui leyendo sí vi que era más una novela, pero yo pensé que sería más bien como una guía de viaje. Sí. De tú incluirías, ¿no? Y cuando estuviste ahí, y entonces me topo con un autor como que cargado de sentimiento, y me remito a que eso es muy válido, o sea, es tu forma de escribir y de transmitir lo que estás diciendo. Y entonces, ¿qué hago? O sea, yo como lectora quiero buscar más de este autor, y me doy cuenta que en efecto el autor contiene toda esta esencia romanticista. Y quiero citar unas palabras que tú mismo pones en tu blog, que aquí lo estoy, ya lo había leído alguna vez, pero que quiero leer, ¿no? Para que se quede en claro que precisamente lo que estamos leyendo en este libro, y a lo mejor para quienes no lo hayan leído, quienes nos estén viendo y no estén como muy al tanto, se den cuenta un poco de quién es este autor, ¿no? ¿Quién es Gabriel Mendoza y qué hace, qué opina? Y quiero leer esto que tú pones aquí en tu blog. Dices, las ideas frías sirven para hacer computadoras y no están mal. Hay espacio para todo, un signo de las emociones, una tripa andante. Perdón, Ducari, te estás trabando un poquito.
¿Podrías repetirlo, por favor? Perdón. Las ideas frías sirven para hacer computadoras o edificios y no están mal. Hay espacio para todo y para todos. Por desgracia, nací bajo el signo de las emociones y aunque he aprendido a perfeccionar ese equilibrio, sigo siendo una tripa andante, un nervio expuesto, un corazón que se entrega ante los más mínimos estímulos. Yo escribí Estamos eso. aquí. ¿No les parece que están leyendo esto como extraído del color desconocido? Es que es un libro bastante personal, pero ya te digo y reitero en esto, ¿no? Para no tardarme más, que eso puede funcionar como un arma de dos filos, porque a mí me deja muchísimas dudas. Yo le empecé a leer y aparte de que encuentro algunas referencias, por ejemplo, tú citas a Sorrentino, las canciones, todo totalmente tuyo, pero sí siento que a veces es demasiado hermético. Entonces, posiblemente quienes no estén acostumbrados a leer novelas romanticistas y les aburra ver que pues Frankenstein era un monstruo que solamente quería amor y quería ser amado, van a decir, esto es como que esto es mucho y no era lo que yo esperaba, ¿no? Y otra cuestión, pero que ya digo que a mí me gusta, ¿no? Me gusta todo eso, ¿no? Y yo creo que alguien si se da el tiempo de leerlo lo va a disfrutar porque es fácil de leer. Coincido con él y haces uso de muchas muletillas y de un vocabulario, ¿no? La cuestión del lenguaje. Por eso te pregunto, ¿para quién está dirigido este libro, no? Obviamente que uno cuando escribe, lo escribe también para sí mismo, pero este es un libro que tienes en venta, ¿no? Entonces, ¿qué le estás ofreciendo al lector para que se interese en Gabriel? Para que se interese en toda esa trama que tiene que ver con los arlequines y todo, y que no te conozca, que no conozca este Gabriel y que diga, a mí me llama, ese Gabriel tiene algo que a mí me da ganas de querer saber su historia, de querer ver cómo le fue, ¿no? Y otra cosa que a lo mejor podría apuntar sería la cuestión del diseño editorial. No sé si la versión impresa sea igual a esta, pero noto como unas cuestiones editoriales que no son como muy favorables. Por ejemplo, en la cuestión de las imágenes, siento que a veces es un poco tosco la manera en la que están ubicadas las imágenes, porque por ejemplo, yo conozco algunas de las ubicaciones de las que hablas, pero yo nunca he ido a Europa. Yo nunca he ido a Europa y tú me pones una foto de, no sé, el Museo del Prado, pero si alguien no conoce el Museo del Prado, no lo ha visto ni siquiera en fotos o así, como que de momento se queda un poco perdido. Y siento que a lo mejor esto sería una recomendación, tratar de poner a lo mejor al pie de foto, numerarlas, no sé, figura 1, figura 2 y poner la descripción. Si siento el lector a poder ubicarse y a poder de qué lugar está hablando el autor. Muchas veces, y lo distingo, no coincide necesariamente el lugar del que estás hablando con las fotografías que pues luego aparte hay unas ensombrecidas atrás, pero otras no, otras solamente aparecen así. Entonces, o por ejemplo, que aparece la imagen así y que a veces hay margen entre el texto de arriba y el texto de abajo y a veces no, a veces hasta está como cortado y queda una palabra aquí y eso siento que puede resultar un poco extraño para el lector. Bueno, a mí me llamó la atención y me dejó la duda de, ¿habrá sido el editorial? ¿Será solamente en la versión de PDF digital? ¿O qué? Entonces, bueno, sería esa mi primera intervención. Gracias. Ok, Lucari. Muchas gracias. Respondiendo a tu pregunta, ¿para quién escribo? Escribo para los soñadores. Desde... hay una referencia en la película
no una referencia, más bien es una referencia personal porque no aparece en el libro, pero más bien me inspiré mucho en una escena de la cinta Amélie, donde hay un personaje que es un escritor y al final de la cinta, la resolución de ese personaje es ver una frase en una pared que tiene que ver con los soñadores. Y me orilló mucho a animarme a escribir esto, a llevarlo, a sacarlo del blog, novelizarlo. Y también es como una terapia. Es el hecho de decir, tengo esto, lo quiero sacar, la mejor manera para mí es escribirlo, porque si no se me va a quedar ahí y de por sí lo traigo como no quiero decir una palabra estúpida, pero como un tumor emocional. Eh, Necesitaba escribirlo y necesitaba darle cierta manera. Ahora sí, hay un sesgo editorial, de acuerdo totalmente. La edición de papel tiene esos errores también, por desgracia, pero nunca es tarde para corregirlo. Muchas gracias por tu participación, Ducari. Ahorita volvemos a ti. Y Yari, por favor, te escuchamos. Bien, pues sí, creo que igual que todos, me gustó mucho y me pareció muy interesante, solamente que eso, viniendo de mí, creo que no es exactamente bueno. Ya sabrás después por qué. Y aquí me quedó algo de Ducari. Ducari, creo que eres fanática de APA, por lo visto, porque como para tener todo muy en orden de las imágenes, la verdad yo no me fijé en eso. Y yo sí las remonté todo como al momento, todo lo que estabas describiendo. Y a mí, no como Ducari también lo asocia a un libro, pero no a Frankenstein, sino al libro del Principito, por muchas características de que ahí mencionas de, bueno, o sea, cómo te sientes y demás, o sea, como que detrás de la verdadera historia de, es que no sé cómo se pronuncia su nombre, Saint-Exupéry, creo, de Antoine, él... Antoine d'Exupéry. Eso. Él de alguna manera como que igual también describe toda su vida sin darse cuenta. Entonces creo que hiciste algo muy similar, solamente que pareció como si te hubieras hecho de una especie de autoautopsia y dejaste ver como que todos tus sentimientos y pensamientos. Y ya eso es ahorita como que en general todo lo que tengo que decir. Puedo decir más, pero pues no me voy a alargar ahorita. Ok, muy bien. Te agradezco mucho. Esta parte que comentas de hacerte la autopsia a ti mismo, sí, realmente no fue, en este caso no fue sin querer, fue totalmente premeditado, ¿no? Yo decidí, yo tengo dos venas de escritor. La de la ficción, donde sí también hay obviamente esencia de uno, ¿no? Es inevitable permear de la esencia de uno mismo en una obra, aunque sea de ficción. Pero aquí tengo la otra vena, que es una vena totalmente romanticista, como bien menciona Ducari, y que no me importa dejarme ahí, ¿no? Tampoco me quiero comparar, porque alguno va a decir, ya está diciendo que se cree Tilo Wolf, pero es un poco así, es un poco de, no me importa, tengo que sacarlo. Y ahí está, y seguramente va a haber uno o dos o tres que conecten. Estoy de acuerdo, no es para todo el mundo. Quizá haya quien diga, esto es demasiado cursi o esto no conecto en ningún momento. Pues es muy válido, ¿no? Pero sí me gustaría llegar a un público soñador, a un público que le gusta creer que todavía hay historias, perdón por lo que voy a decir, buena onda, ¿no? Ya no escribir siempre lo mismo. Por ejemplo, en mi país, México, ya la literatura está permeada de que siempre tiene que haber, o las historias que más venden, por desgracia, tienen que ver con que está bien y no, ya hablaremos de eso después, con el narcotráfico, con la política, con situaciones de violencia, de abuso, y ya la poesía y el romanticismo está muy olvidado, ya incluso se les antoja arcaico a las editoriales actuales. Creo que ninguna editorial apostaría por un libro así, amén de que se puedan corregir ciertos errores, ciertos pleonasmos o la parte editorial, además de que
contiene una serie de violaciones a los derechos de autor de todas las letras de las canciones, eso obviamente no iría en una edición de una editorial, ¿no? Ahora, aclarar una cosa, esto es autoeditado. Yo me encargué de todo, de la portada, del contenido, de la edición, del diseño editorial, de la formación, de todo. Entonces, no es excusa, pero lo único que puedo decir aquí es que es una tarea titánica y que ya estoy haciendo, como adelanto, una última novela yo solo, pero después de esa definitivamente volveré al camino de las editoriales, porque sí, aprende uno mucho, sí, y quizás con el tiempo pueda pulirme en el sentido de la autoedición, pero yo creo que es un oficio y se tiene que dejar en manos de un profesional. Pero bueno, amén de eso, quiero regresar contigo, Eli, por favor. Bueno, me gustaría agregar, pues ya que tocas todos esos temas editoriales, que no, yo no le apostaría al camino de las editoriales. Yo sí pienso que uno tiene que ser, no, mentiras, yo no pienso porque yo no soy en mí, porque no me veo en un arte, pero pensando en el camino que recorren muchos amigos artistas o literatos o que se especialicen en algún ramo de este tipo estético, sí considero que primero va el arte y después veremos qué hacemos con la plata y después veremos si le llegamos a todo el mundo o no. Yo siento que, ¿sabes por qué me gusta tu libro? Por la potencia que tiene. O sea, ahorita no es la mitad de lo que puede llegar a ser, ¿sí? Pero yo creo que son cuestiones también de asociarse. A mí me parece que hay formas hoy en día, ya tenemos que quitarnos de pronto esa estructura. Suerte el APA, ¿sí? O sea, a mí el tema de la numeración de las imágenes no me desvive, como si de pronto plantear estrategias estilo, me parece que pega muy bien a veces utilizar esas fotografías y confiarle a un buen ilustrador que pueda empalmar la letra de tu texto con la fotografía que tú tomaste. Eso puede ser una estrategia de pronto para hacer el libro un poco más estilizado, llamativo, o sí, visualmente un poco menos de pronto, porque sí, a veces de pronto el tamaño de la fotografía te cansa el ojo, como el salto, pero son cosas que lo que yo te digo, eso con un buen diseñador, un tema, digamos, de corrección de estilo, son cosas que son completamente pulibles. Y el tema de las canciones, pues las citas, los pie de página, bueno, para todo eso hay solución. Yo lo que siento es eso, que en potencia, puedes es más bien editarlo nuevamente, pero pues apoyándote en un equipo, porque lo que tú dices, o sea, que tengas que poner todo, la mente, la letra y también pues el diseño es súper agotador. Ahora, eso lo hace interesante. ¿Cuántas personas hoy en día se dedicarían a hacer eso solo? Pues, por desgracia, en Amazon, que es una plataforma que te permite autoeditar, hay muchísimos libros que ni se toman la molestia en hacer sangrías, márgenes, formación editorial. Los suben tal cual del Word, así, sin interlineados o interlineados ilógicos, en tipo de letra Comic Sans, ¿no? Por decir alguna aberración. Y ya, ¿no? Es un arma de doble filo. Pero quien sí lo hace, quien sí se preocupa porque quede algo decente, pues sí tiene un mérito. Yo pienso que sí, ¿no? Porque está dejando atrás a toda una editorial, ¿no? A un formador. Eso sí, yo siempre voy a recomendar que haya corrección de estilo. Es fundamental que alguien, que haya un segundo ojo crítico que pueda notar ciertas cosas, ¿no? Y si no se sabe hacer formación editorial, pues contratar a alguien. Y a lo mejor puedes usar a 2 o 3 colegas que te ayuden a terminar un buen producto, pero no una editorial, ¿no? Que te diga, esto no me gusta, esto sí me gusta, en cuanto al concepto entero, ¿no? Esto no va en la línea editorial. Amazon, lo bueno que tiene es que no hay línea editorial. Tú puedes decidir subir lo que quieras. No obstante, están en los extremos, ¿no? Creo. Quería agregar otra cosita y era, pues yo tengo uno de mis mejores amigos empezó a hacer un cómic, ¿sí? Y el primero que sacó, o sea, él mismo lo mandó a imprimir y hacer todo el, pues, el proceso,
al principio los dibujos pues le quedaban como medio chonetos, ¿sí? Pero él empezó a pulirse a través del primero, ya los últimos eran una cosa en dibujo, una cosa maravillosa. Entonces, a mí me parece que lo que hay es que asociarse un poco mejor, seguir en la independencia. De hecho, yo creo que el mejor consejo que Tilo Wolf nos dio a todos en la vida es como suerte el mercado y Hazlo tú mismo. sí, y como te sale, y pues sí, seguramente en el camino no a todo el mundo le va a gustar, pero en un mundo, créeme, en este mundo donde todo es el mercado de lo igual, ¿sí? Todos Ya. somos tan, pero somos tan iguales a la hora del té. Entonces, que apostarle de pronto a escudriñar un poco más, ¿sí? Y apostarle cierta independencia, me parece que es lo más valioso, de hecho, de tu trabajo, ¿sí? No echaría pie atrás con eso, sino que Ok. me asocio diferente y buscaría unas estrategias para pulir esas cosas, pero yo siento que en potencia es bastante bueno. Muy bien, te agradezco muchísimo y sí, creo que comparto en gran parte tu opinión sobre esa parte de independiente. Ya hablaré un día de mi experiencia con las editoriales, porque hay, y hay cosas buenas y hay cosas malas, pero a grandes rasgos estoy de acuerdo contigo, Eli. Muchas gracias. Vamos contigo, Rox, por favor. Bueno, yo quería ver, bueno, es que yo escribí algo y es bastante extenso y no sé si alguien más quiera decir lo que va a decir y después yo, porque es que no quiero tardarme mucho y pues no, se va a ver mal. Entonces, no sé si ¿Por qué quieran no que yo empiece a leer. lees una parte y después dejas otra para el final? ¿Te parece bien? Bueno, a ver si se entiende. Ay, espérame, Venga. ay, se me durmió la pierna. Ay, qué nervios. A ver. Adelante. A ver si no me trabo, porque ya, ya me puse muy nerviosa. No pasa A ver, nada. dice. A ver, el color desconocido. Quiero empezar esta reseña diciendo que esto es un punto de vista totalmente honesto y dejando de lado dejando de lado el hecho de que lo escribió Gabriel. Lo hice de esta forma para que se aprecie mejor lo que tengo que decir y sea más objetivo. Y por supuesto no caer en la simpleza de decir, está bien, a un libro que creo que merece más que eso. Ok, Es mucho. venga. Bueno, como punto número 1, quiero mencionar que desde el principio me llamó mucho la atención el título. ¿Y por qué menciono esto? Porque con lo poco que conozco, bueno, conozco a Gabo, pude notar inmediatamente que era un título que para ti significaba mucho y que guardaba cierto misterio en sí mismo. Y de hecho el título ya me mencionó un poco de lo que se trataría. Las primeras citas con las que inicia me parecieron que encajaban a la perfección con el concepto del libro. Y claro, no puedo no mencionar la clara referencia a la Lacrimosa. Cuando empecé a darle lectura, mi primera impresión fue wow. Y no porque se trate de Gabo, sino porque me impresionó la capacidad que tienes de expresarte también con unas cuantas palabras. Ok, sigue. Y aunque para algunos puede caer en lo intenso y en lo exagerado, pues para mí no es así. Ya que justo eso, es que me puse nerviosa. No, respira profundo. Ya que justo eso es lo que aprecio. Aprecio y agradezco mucho. Considero que es una parte esencial para los lectores, que les ayuda a conectar un poco mejor con la lectura. Ya. Y ahorita quiero continuar con lo demás porque sí me falta bastante. Ok, muchas gracias. De lo que comentas, sí yo soy una persona intensa en general, con matices, ¿no? No quiero sonar a que me manejo así por la vida ante toda situación, ¿no? Pero sí, está claro, me conozco y sé cómo soy. Y sí siento mucho las cosas, las exteriorizo con matices
y hay formas, ¿no? En este caso, este mare magnum de emociones necesitaba ponerlas de alguna manera, y por eso fue que nació esta obra, ¿no? Eh, Algo que decía Ducari también, y me remontó a lo de las citas, sobre Sorrentino. ¿Qué hizo Sorrentino con esta cinta, ¿no? Con La Gran Belleza? ¿A quién va dirigida? Creo que es lo mismo, va dirigida a alguien que está roto, alguien que quiere vive una vida en mucha intimidad con sus emociones, pero incapaz de mostrarlas al, a la gente, dando otra cara que no es, ¿no? Que está alejado de su esencia. Y en algún momento de la vida, pues todos creo que hemos pasado por eso, ¿no? Entonces aquí creo que mi libro es eso, es conectar conmigo mismo y dejarlo ahí, ¿no? Eh, y que empiece la novela, como dice al final, en La Gran Belleza, el personaje de Jeff Gambardella, ¿no? Continúo contigo, Ducari, por favor. Bueno, primero quiero aclarar que a lo que me refería de las imágenes no era necesariamente que las citaras en algún tipo de formato APA, Chicago, lo que sea. Me refiero a lo mejor incluir un pie que explique algo, o sea, que nos lleve a dialogar más contigo, porque tú tomaste las fotos, son tus fotos, aunque los lugares estén ahí, son tus fotos, pero no sé, supongo que a mí me gustaría leer un libro y ver fotos y decir, ¿por qué tomó precisamente esta foto de este lugar? Y a lo mejor sí, poner el nombre del lugar para no perdernos. Reitero, porque yo en mi vida no he tenido la oportunidad de ir a Europa y de repente hay lugares que yo no reconocí, tenía que estar, pero no necesita ser una cuestión de que pongas ahí tal, tal, tal. Yo solamente digo a lo mejor un índice de figuras por poner un ejemplo, ¿no? Para ejemplificar, porque los recursos visuales ayudan mucho al momento de leer y siento que es algo que tú también muestras el aspecto visual como algo importante en tu novela, en tu relato, lo que estás hablando, y por eso tiene toda como esa relación con lo que nos estás contando, con las letras de las canciones, y claro que yo también admiro el que alguien decida emprender un proyecto así desde su propio bolsillo, ¿no? Si yo, obviamente no se pueden pedir estándares altísimos, no sé, que nosotros lo hagamos con una calidad pues menor. O sea, es como algo que yo considero muy relativo, hacer lo que nosotros queremos y con nuestro propio esfuerzo, pero con esa capacidad y esas herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacerlo y hacerlo lo mejor posible para nosotros, ¿no? Porque a final de cuentas es lo que estás haciendo, es como toda esa declaración, esa consumación de tu trabajo, de tu experiencia personal, de quererlo compartir con los demás y lo has hecho, o sea, un libro, porque si tu intención hubiera sido otra, hubieras hecho un podcast o lo hubieras dejado en un blog y ya. Pero es a lo que me refiero, no el que tanto se va a vender el libro o qué tanto no, porque últimamente es algo que podría darnos de qué hablar, pero no sé si realmente nos serviría al punto en el que estamos tratando todos aquí, ¿no? Que es el hecho de que obviamente no, el impacto que tenga esta obra no va a ser el mismo impacto, a lo mejor otro libro, ¿no? Que ya es que también hay una como, ¿cómo puedo decirlo? Como una especie de, como que ya no gusta tanto el leer este tipo de novelas, entonces yo también entiendo que
por este punto no sea de nicho, ¿no? En relación a Lacrimosa, obviamente lo haces por ti, para ti, pero también das la oportunidad al público, ¿no? Entonces, obviamente, por eso yo considero que sí debería ser importante, no solamente pensar en nosotros, claro que es muy importante porque es nuestro libro, es nuestro producto, lo que sea, pero pensar en quién más la podría leer y saber qué podemos hacer para poder introducir a los lectores a nuestra novela, ¿no? A nuestra historia, a nuestro relato, lo que sea. Entonces, yo sí considero que puede arreglarse, claro, o sea, para eso existen las ediciones. Uno puede sacar 1000 ediciones de un libro y obviamente ir mejorando y mejorando y mejorando y cada vez ofrecer una misma obra, ¿no? Pero a lo mejor sí sería bueno someter a revisión nuevamente esta obra para saber qué cositas podemos pulir, Riselli, qué podemos hacer con las imágenes, no sé, hay muchísimas cosas, ¿no? Y es un trabajo completamente difícil, o sea, hacer lo que sea, hacer una revista es sumamente difícil, ahora hacer un libro también es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también considero que es algo que debe reconocerse, ¿no? Al autor sobre lo que nos está mostrando y eso, ¿no? El que nos esté abriendo los brazos a decir, pues esto es lo que soy, esto es lo que tengo aquí y los dejo entrar para que ustedes sean partícipes de eso. Ahora, tengo otra duda sobre el contenido del mismo. Como ya mencionaba, eres muy descriptivo en cuestiones de tipo emocional, pero de momento te pareciera que en otras cuestiones como que eres muy reservado, ¿no? Vemos también que hay un tipo como de reserva en cuanto a ya hacia el final, cuando se introducen ciertos personajes o ciertas personas que toman una importancia en el libro y que podemos como que quedarnos ahí con muchas dudas. Entonces yo creo que eso es también un punto muy favorable porque cuando yo estaba leyendo precisamente esa parte, cuando recuerdo que pues mencionas que vas con James, todo lo que pasas, a quien conoces, momentos bonitos que pasas y todo, y eh, eso como que a mí me emocionó mucho, o sea, creo que es de mis partes favoritas de tu novela, como el leer todo eso y me acordar muchas cosas más, como que hay varias cosas que pasan por mi mente, pero me gusta mucho la manera en la que has abordado esta parte y en la que has guardado también esa reserva de qué es lo que va a conocer el lector y qué es a lo que no va a tener acceso, ¿no? Porque el autor es sentimental, el autor también es reservado, ¿no? Y como esa línea me gustó mucho, personalmente. Ok. Mira, híjole, hay varias cosas que decir sobre lo que comentas. Bueno, para no perderme, primer punto, sí, a lo mejor suena hasta cierto punto egoísta y contradictorio a nivel comercial, es decir, lo escribí para mí, a modo de terapia, porque honestamente eso es. Después de leerlo y de adentrarme y de profundizar, porque esta es una segunda edición, se añadió todo el soporte de imagen y de las letras y de explicar un poquito más en comparación con el primer libro o con la primera edición, precisamente para buscar gente que pues esté buscando ese tipo de historias más oníricas, más románticas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, si bien es cierto que este libro, tal cual como aquí lo ven, no va a durar mucho. Esto, a lo mucho, yo creo que a finales de este año lo dejo de publicar y regresaré a la versión anterior mejorada. O sea, voy a tratar de quitar toda la parte de canciones. A lo mejor dejo ciertas
reminiscencias. Obviamente la fotografía a color es muy caro imprimir un libro a colores, entonces seguramente lo dejaré en imágenes en blanco y negro que ocupen cierta parte del espacio del libro, no tantas imágenes, a lo mejor una de cada ciudad. Y sobre todo hay fotografías que no pueden ni siquiera ser mencionadas, o sea, descritas, y que van a desaparecer. No sé si ustedes saben a cuáles me refiero, que involucran a un tercero. Esas fotografías, o sea, este libro, si lo quieren comprar, aquí viene el anuncio, aproveche, porque ya no va a existir después de diciembre del 2021, lo voy a bajar. Hay muchas cosas de por medio peligrosas que me pueden poner a mí en peligro más que a alguien más, ¿no? Entonces, bueno, se va a reformular, sí, y será la última vez, porque sí, como bien dices, para eso están las ediciones, pero también soy de la idea de que ya hay una obra y como yo soy escritor realmente, y es un paréntesis que quería hacer, sí, hay muchos videos en YouTube, tengo blogs, podcasts, programas, pero eso lo hago realmente y no tengo problema en decirlo, porque ya ven que yo no tengo problema en decir cosas, para hacerme conocido, ¿no? Pero realmente soy escritor. Si puedo poner algo sobre papel, lo voy a hacer. Ya que eso sea publicado, es distinto. Hay muchas novelas que pues, están ahí, que no pienso publicar, porque pues o no están bien pulidas, o no estoy pensando, sintiendo lo mismo que sentía en el momento en que las empecé a escribir. Entonces ahí se van a quedar, pero hay otras que tengo que traducir sentimientos o ideas en palabras, en letras. Entonces seguramente esa tercera edición que en algún momento salga va a ser la última y voy a dejar que ese libro, como un hijo, recorra su camino, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, Ducari, y me agrada mucho saber que te gustó esa parte del libro donde ya llega a París, justamente el personaje, que, como diría un ex editor, ¿no? Que yo me inspiré mucho en esta novela, en una obra llamada El año de las tormentas, de mi ex editor, Manuel Pérez Petit, un sevillano. Me encantó su obra y dije, quiero escribir algo así, ¿no? Y cuando él lo entrevistaron y le preguntaron, oye, ¿el personaje eres tú? Su respuesta fue, yo soy Iron Man. Y eso es lo mismo, yo soy Iron Man, ¿no? O sea, si vieron la película Iron Man, el personaje de Tony Stark al final revela algo que no debía revelar, ¿no? O sea, él es el superhéroe, ¿no? No estoy diciendo con esto que yo sea un superhéroe, sino yo soy el personaje, ¿no? Y no tengo problema. Entonces, cuando Gabriel llega a París, inicia la parte más interesante del libro, cuando deja de ser una bitácora de viaje y se convierte en una novela, ¿no? Pero, bueno, ahorita me gustaría ahondar en eso, ya fuera de formas que en algún momento se pueden corregir. Como hay una portada, hay 30 de una misma edición. Entonces, digo, eso en algún momento lo veremos, pero me interesaría más ahondar en el fondo, si ustedes quieren, claro, no les puedo decir, díganme esto, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero digo, ese es mi sentir. Yari, por favor. Ay, pues ya la verdad ya no sé por dónde comenzar. En primera, esa sí ya última cosa, que ojalá que no lo cambies, porque tiene como que su esencia todas las canciones y yo podría decir también tanto que dejaste ver con esas canciones y con esas fotografías, pero pues en esa onda como que todavía no me metí porque no acabé de leer todas las canciones y de escucharlas. Pero aquí me voy a regresar un poquito y también voy a profundizar que en algo de que a quienes van a llegar como que este libro, y tú decías como que a las personas que sean como soñadoras, yo diría que va a ser ese alcance, algunas personas iba a ser por algo, o sea, porque se van a identificar con lo que remarcas mucho y que tiene mucho Tilo Wolf, y tú también tienes un montón, que va a parecer también como ahorita lectura del tarot, pero no es nada de eso. Un arquetipo que se le llama de bufón o de loco, que lo menciona también Jung, y pues este arquetipo tiene mucho que ver como con los bufones desde la Edad Media, de que eran como que sujetos súper graciosos que solamente servían a los
pues a los grandes reyes. Y además de que estos sujetos, me estás distrayendo con todo el sentimiento. No lo hagas, porfa. Un momento, para un segundo. Estos sujetos que entretenían pues al público y además tenían como que ciertas características, ya sea físicas o mentales, que eran como que de alguna manera malformaciones y pues tenían como que más alcance a su público. O sea, no es que tú lo digas, pero en este momento eran personas como que consideradas pues como que torpes al tener cierto tipo de malformación, pero era todo lo contrario, eran personas justamente como muy inteligentes, muy creativas y era muy curioso porque aunque a pesar de que mostraban como que toda esta diversión y tenían toda la libertad de mostrarle a los reyes toda esta parte como que chistosa y lo malo que estaban haciendo, lo cierto es que tenían como que estas máscaras que en el fondo realmente eran personas pues bastante crueles, que escondían bastante melancolía y dolor. Y bueno, o sea, ya profundizando ahora sí un poco más, Jung lo menciona que este tipo de arquetipo pues es por varias cosas. En primera es por el rechazo de lo femenino, que de hecho se ve mucho en como que la historia de la bitácora, que por algún momento pues el Gabriel de ese entonces huye. Y también se debe porque es el exceso de sentimientos, que también es muy curioso que es algo que tú tienes. Estos enormes sentimientos es algo pues muy característico de lo femenino, muy característico de las mujeres, lo cual también es completamente normal. O sea, los hombres deberían de ser más así. Entre más sentimentalistas sean, son como pues más equilibrados, de hecho. Por eso Tilo Wolff tiene como que tanta, pues atrae de hecho tanto a las mujeres justamente por eso, porque excede tanto de sus emociones y las da a entrever tanto que, pues atrae mucho al público femenino, si se han dado cuenta. También son personas que en realidad como que esta parte de lo negativo de este arquetipo es que son personas inestables, inseguras, muy propensas a la melancolía y lo hacen justamente como para querer agradar o ser aceptados. Ya había dicho como que la parte buena de que sí entretienen, pero pues sí tienen como que su lado malo. Lo cual también esta parte de la aceptación es algo bueno, también porque aceptan de alguna manera, pues les ayuda a que la crítica del otro pues se vayan construyendo y vayan de algún futuro a, digamos, como que a ser más provechosos, a evolucionar, por así decirlo. Y también algo muy curioso es que tienen como que cierta pauta como para las reglas, o sea, saben que exactamente en qué momento deben de ser obedecidas las reglas y también al momento de que ven que algo es injusto, pues ya tienden a ver a decir sus puntos de vista y entender justamente a todos los demás cuál es pues el problema, la problemática que no les gusta como que de ciertas reglas y saben más o menos como que ser mediadores. Y ya, entonces yo creo que ese es el público que más bien yo creo que podría agradarle bastante tu obra, que se identifican principalmente yo creo que con este arquetipo y véndelos a los fans de Lacrimosa, porque yo creo que eso es lo que más te va a ayudar y porque por algo lo es, por algo se sienten atraídos exactamente por lo que dicen las canciones, Tilo, todo, va a ser por algo. Wow. Es por algo. Lo que acabas de decir es, sí, o sea, justo le diste al clavo, totalmente. Originalmente yo en algún momento, digo, en mi anonimato del mundo literario, porque realmente no es por hacerme menos, pero no soy nadie en el mundo de las letras, no soy conocido, pero en alguno de mis proyectos tenía planeado hacer un libro sobre Lacrimosa y jamás encontré como realmente el tema que me impulsara a construir, ¿no? Y creo que este libro, pues, es eso. Aquí está.
Y en este libro, sobre todo, en esta edición, está explicado por qué. ¿Qué tiene que ver Lacrimosa y por qué es tan fundamental? Esta parte, y los que no han leído El color desconocido en su edición normal, que es esta, no menciono esa parte más que menciono Lacrimosa en Die unbekannte Farbe, ¿no? Que el color desconocido. Pero haciendo un análisis de los hechos, digamos que románticamente, el libro o el personaje del libro cree en las coincidencias. El Gabriel de ahorita ya no. Pero en ese momento dije, a ver, esto desató esta otra cosa, desencadenó. Y luego otra cosa y otra cosa que me llevaron hasta el día de hoy. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? Esa pregunta está en el libro y creo que no termina de responderse. Entonces, Entonces yo te diría por qué, pero eso sí va a aparecer lectura del tarot y eso ya es más personal tuyo, entonces no. No me atrevo a decírtelo aquí. Pero me lo dices en algún momento. Sí. Va, me encanta. Y te agradezco muchísimo, Yari, por lo que dijiste. Creo que le diste al clavo con quién soy. Y sí, muchas veces me dijeron gente, ¿no? Cuando empecé a escribir, es que lo haces por llamar la atención. Claro, ¿de qué otra manera llamo la atención? Es que de tienes ninguna. una grandiosidad muy encubierta, bien interesante también. Eres un cínico y a las personas que también sean bien cínicas les va a encantar esto. Totalmente de acuerdo contigo. Y la parte femenina también, creo que en los últimos años he desarrollado esa conexión con mi yo femenino, que mucha gente todavía en este siglo, en este año, se burla. Y, por ejemplo, ¿no? Que alguien ramplón me diga, ¿qué onda, mujer? Yo así de, ¿crees que me voy a ofender porque me digas mujer? ¿Estúpido? Como, ¿por qué la usas como insulto en primer lugar? Pero bueno, no quiero desviar la conversación a un tema de feminismo, no va por ahí, pero yo creo que sí, es necesario que los hombres volteen a ver su lado femenino y su lado de sentir, ¿no? Creo que es bien importante sentir en estas épocas, y más en estas épocas, dejarse llevar por eso también, hasta cierto punto, ¿no? Con ciertos matices. Exteriorizar, hablar con alguien. Si no eres escritor, no importa, habla con alguien. Dile, oye, me siento así, estoy harto de esta situación, estoy harto de la enfermedad, se murieron familiares, o se murió un amigo, y ya estoy harto, mi vida se arruinó, y no lo dicen, y se suicidan, está de la chingada. Entonces, bueno, era lo único que quería decir. Regreso contigo. Vamos a ver lo que dijo Marina, y seguimos con esta conversación. Hola amigos, saludos desde Kiev. Les estoy grabando el video porque por desgracia no podré estar en línea en Zoom por la diferencia en los horarios entre Ucrania y México. Entonces les estoy grabando ahora. Y sí, perdónenme por tener la voz un poco extraña porque estoy enferma, pero ojalá que todo salga bien. Y bueno, el color desconocido. Primero que debería destacar es digamos, la primera impresión que tuve cuando vi el libro, porque es muy bonito. La portada tiene muchos colores, es muy hermosa. Y también vi que el libro tiene muchas imágenes, las fotografías que acompañan el texto, y la idea me pareció muy buena. Y sí, me dio muchas ganas de empezar a leer el libro. Y también me gusta que esta portada con todos estos colores refleja muy bien el título del libro, El color desconocido, porque se trata de colores. Y bueno, cuando empecé a leer,
La verdad es que la impresión solo mejoraba porque además de la imagen tan agradable, el texto también fue muy bueno. Me gustó mucho cómo el autor describía sus emociones, sus sentimientos. Me pareció que lo hizo con pocas palabras, pero lo logró fenomenal y pudo transmitir estas emociones al lector. Y muchas veces sentí que sí pude sentir lo mismo que él, o por lo menos sentí mucha empatía al narrador. Y lo sentí muy, muy cercano a mí, como si fuera hablando conmigo como con una amiga. Sentí mucha confianza al lector, hacia el lector, y eso sí me provocó mucha, mucha simpatía. El texto es muy bueno y el idioma del autor también. Usa muchas metáforas muy agradables y sí, lo hace muy, muy bien. Entonces el libro me atrapó desde el inicio. Y sí, se siente que es muy intimista, tanto por su sentido como por las cosas. Por ejemplo, cuando el autor pone la imagen de su pasaporte en el inicio, sí confirma que tiene mucha confianza hacia el lector, y eso es muy bueno y da muy buena impresión. También me gustó cómo contaba las historias de su niñez y la imagen del arlequín que lo estaba persiguiendo desde los primeros años de su vida. Y es muy simbólico porque el título del libro sí es de la canción de la banda que tiene el rostro del arlequín como su logo. Y después creo que tendré que decir algo sobre la música, como diría el segundo personaje principal del libro, porque me pareció que la música es como el fantasma en este libro que está acompañando al narrador siempre, tanto en el título del libro como en las letras de las canciones que contiene. El autor siempre pone algunas letras de las canciones que reflejan muy bien lo que está pasando en el libro, y estas letras van muy bien con sus emociones. Y sí, a veces sentí que la música fue como, no sé, el fantasma, la sombra o el ángel que guardaba al narrador. Y sí, me pareció algo muy, muy especial. Y además el título fue inspirado por una canción. Entonces este momento me gustó mucho. Y sí, las imágenes también están reflejando muy bien los sentimientos. Por ejemplo, en la parte que se trataba de España, me gustó mucho
como cuando el narrador se sintió un poco más la melancolía y su estado se ha cambiado a lo más depresivo. Las fotografías me parecieron también un poco más oscuras, con mucho color gris. Y recuerdo muy bien el momento que me impresionó, es cuando el narrador ha despedido con la madre de su amigo y pone la fotografía de la anciana que está caminando sola por una plaza, y esta fotografía refleja muy bien la soledad que sentía en aquel momento y la melancolía. También creo que una de las ideas principales del libro es el viaje como como la curación para el alma. Y sí, creo que es lo que se siente desde el inicio hasta el fin. Y hablando de las letras de las canciones, sí me gustó mucho la idea de ponerlas, y especialmente el momento cuando el narrador estaba bailando en el concierto de la banda gótica en París, y como las letras de la letra de la canción estaba mezclándose con el texto del libro, y sí me daba la posibilidad de sentir la atmósfera del concierto, del club, un poco caótica, con mucha gente, mucho ruido, muchas luces diferentes, con diferentes colores. Y sí, es la decisión artística muy, muy buena. Y también una de mis partes favoritas es el capítulo que se trata de la muerte silenciosa. Primero es que es otra referencia a la canción de Lacrimosa, y claro que lo he notado. Y segundo es que me gustó mucho la idea, porque no sé, me recordó un poco a Dante, la Divina Comedia, cuando el protagonista baja al infierno para, en cierto sentido, purificar su alma. Y sentí lo mismo cuando estaba leyendo esta parte, cuando el narrador bajó a las catacumbas, o no sé cómo decirlo. Y sí, eso fue como bajarse a un infierno, y me recordó a Dante, y creo que es la referencia también muy buena. Y en general sí me gustó mucho cómo el autor está jugando con la idea del color desconocido, porque en el inicio, para mí, el color desconocido fue como el símbolo de la experiencia nueva del viaje. Y después me gustó como también fue el color muy bonito de los ojos de la chica, que
el narrador conoció en París. Y este doble concepto, doble referencia me parece también muy interesante y muy buena. Y en general sí, me gustó mucho el libro, estoy muy contenta que pude leerlo. Les mando saludos. Bien, ya pudimos observar las palabras de Marina. De verdad, te agradezco muchísimo por todo lo que dijiste. Estás enferma y aún así te aventaste a hablar de mi libro y de mí, lo cual es impagable. Un saludo hasta allá, hasta aquí. Regreso contigo, Rox, por favor. Sí. Ay, güey. Es que, es que yo que estoy lastimada y pues, de repente me duele. Pero bueno. A ver, déjame ver en qué me quedé. A ver. Voy a mencionar segundo punto. Dice, cuando llegue a la parte en donde cuentas el motivo de tu viaje, no pude no pensar en que para ti una relación se basa mucho en buscar una persona que te complemente y que pueda compartir contigo las cosas que te apasionan y las cosas que consideras que te hacen falta por conocer. Y aunque para algunas personas escapar de los problemas sentimentales es cobarde, es verdad que también no para todos es lo mismo y que a ti sin duda te hacía falta eso. Además no te fue tan mal, ¿verdad? Ya es a criterio de cada quien. Tercer punto. Ahora quiero mencionar que las canciones que vienen inmediatamente después de los textos me parecieron muy acorde a lo que se va relatando y entendí perfectamente el por qué están ahí. Y me ayudan a tener una experiencia un poco más realista y pude entenderlo como un aderezo a la experiencia. ¿Quieren que continúe o ya? Por favor. Todavía falta, ok. Cuarto punto. En una parte del libro mencionas, y voy a citar lo que dijiste, ¿no? Los ciclos tienen un fin. Y sí, coincido contigo, es totalmente cierto. Y hay veces que son para bien y otras para mal, pero independientemente de eso, hay veces en las que se nos es difícil dejarlos ir, en especial cuando nos marcan tan significativamente. Y como último punto, dice, porque hasta fijé en eso, en la página 107 viene una canción, ya sabes cuál canción, que escuché mientras leía esa parte del libro y me encantó. Coincido totalmente. Y creo que las heridas que no se ven son las que más duelen. Ya que creo que al no expresarlos es como una espinita que se te va clavando poco a poco. Y también esto ya es independiente de lo que iba a decir. Mencionas es que no me acuerdo precisamente en qué página es porque soy muy distraída, pero mencionas algo como una falsa primavera, que yo creo que ya parecerá a criterio de cada persona, pero esa es la parte donde París, ¿no? Entonces yo puedo dar una interpretación como falsa primavera, diría que es como algo que tú sabías que no iba a poder continuar, porque es en París y no. Digo, o sea, es una de las muchas interpretaciones que le puedo dar, pero no quiero alargar más de lo que por sí ya es esto. Te voy a responder eso. Falsa primavera, porque yo llegué a Europa en primavera, se supone, pero hacía un frío de la fregada. Yo tuve que ir con un buen de chamarras. O sea, el día que salí de México, hacía un calor horrendo, de eso de que los mosquitos no te dejan dormir, y llegando allá, hacía un frío que nunca había experimentado. Entonces, llegué justo en el momento en el que entraba la primavera y para mí fue una falsa primavera, desde mi percepción. O sea, la primavera entró, me guste o no, entró. Con el frío o sin frío entró, pero para mí se me hizo falsa. Entonces, me gustó mucho asociarlo con
la llegada a París, ¿no? Hay una canción de Rammstein que se llama La primavera florece en París y dice, cuando yo me alejé de su piel, la primavera floreció en París. El último día que estuve en París empezó a hacer calor. Ahí lo dejo. Eso me recuerda mucho a una experiencia que yo tuve en Alemania. Ya les contaré después, pero esto es bastante chistoso. Ok. Ok, ya. Rox, muchas gracias por tus palabras, de verdad. Vamos, Eli, ¿quieres añadir algo más? Bueno, que la vez pasada comentábamos que lo del problema fundamental, y yo siento que igual como esto es una exploración, ¿cierto? Está todo abierto para que tú precisamente respondas. ¿Cómo vas a resolver eso en el mismo, sí? No sé si en este libro, con otro, porque también tienes razón. Digamos que quedarse en el mismo texto, pues de pronto no tiene ya la misma gracia, no sientes lo mismo, no vives lo mismo, pero puede ser en otro, resolver cosas. Por ejemplo, sería muy importante, digamos, precisamente eso que se puede potenciar y es, ¿cuál es tu respuesta al mundo de hoy? ¿Sí? O sea, es decir, tú por eso no estás interesado en escribir sobre mafias, sobre, sí, lo que comúnmente se escribe hoy en día. Entonces también podría ser, digamos, que tu próximo personaje o uno de tus personajes trate de empezar a responder eso, ¿no? ¿Cuál es tu mirada al mundo? ¿Por qué has buscado otras ventanas o por qué te has refugiado en cosas, pues ya de pronto hasta pasadas incluso, precisamente como forma, digamos, de sobrellevar esta misma época? Ahora el tema de los sentimientos, claro, en un mundo donde estamos mediados por esto, que si bien nos da la facilidad de, por ejemplo, ser amigos a pesar de semejante distancia, realmente en la vida práctica con mi vecino, con mi pareja, pues tenemos un aislamiento absoluto. Entonces, volver a rescatar esos sentimientos y esa emotividad, pues también me parece un elemento que todavía se le puede sacar mucho más trabajo, mucho más que mostrar. Y pues era eso como lo que quería compartir. Eli, muchas gracias. De hecho, si respondiendo a lo que comentas sobre explorar qué pasa en el mundo y cuál es mi visión, está en la saga Sofía, que es mi lado de ficción, pero no por eso no deja de tener una crítica social. Y sí, es una novela 100% humanista, llena de ficción, obviamente, pero básicamente uno de los planteamientos es o trasciendes como humanidad o estás condenado a desaparecer. Entonces sí, ahí sí que hablo de mafia, y ahí sí que hablo de violencia, y ahí sí que hablo de muchísimos temas escabrosos que sirven también para eh, aderezar la ficción, hacerla, porque va de lo realmente fantasioso a lo real. Yo diría que es una épica contemporánea, pero no estamos hablando de esa saga hoy, ya hablaremos después. Pero sí, creo que te va a gustar más que esto, a ti en lo personal, Eli. Sigo contigo, Ducari, por favor. Si quieres añadir algo. Bueno, pues, bueno, sí, yo secundo las ideas tanto de Yari como Rox y Eli. Creo que son muy acertadas en las cuestiones en las que rescatan la esencia de lo que es, una vez más, esta obra. He de decir que sobre las canciones, a mí también me resultó una idea muy didáctica al momento de leer el libro. Y puedo distinguir que todo este libro, toda esta novela está permeada o muy importante, como un sentimiento central que es la melancolía. Y siento que eso también habla mucho de ti como autor, que eres honesto contigo mismo en ese sentido, en el sentido de que es una obra que nos habla de un cambio personal, de una evolución personal, que a lo mejor, como bien dice Eli, o sea, revisitándolo después o pensándolo a lo mejor al día de hoy, podrías tener una como visión completamente distinta, saber de este año a la actualidad, ¿qué es lo que ha cambiado en mi vida?
¿Qué es lo que yo creía en ese entonces que ahora ya no creo? O viceversa, ¿qué es lo que en ese entonces no creía y ahora ya creo un poco más? O ahora puedo verlo y abrir mi perspectiva a nuevos horizontes. Y bueno, este es también algo, a lo mejor algo curioso, pero es que precisamente en el uso de este concepto, melancolía, me recuerda mucho a la teoría hipocrática, que tiene que ver con los humores, y que siento que es algo que también es a lo mejor un poco curioso de destacar, porque bueno, Hipócrates, que se considera como el padre de la medicina y tal, menciona en este tratado, que por cierto fue una doctrina que se utilizó en las ciencias médicas todavía hacia finales del siglo XIX, o sea, hace relativamente muy poco, que los seres humanos estábamos regidos por 4 humores fundamentales, ¿no? Melancólico y el sanguíneo. Entonces, generalmente se postula aquí que uno como ser humano tiene como uno de esos 4 humores más parte de nuestra vida, ¿no? En nuestro ser. El temperamento melancólico, perdón, refiere a las personas que son inquietas, que son reflexivas, que son inestables o tienen procesos de inestabilidad recurrentemente y también de ansiedad. Adoran el entorno, son propensos a distraerse fácilmente. Es como algo muy, muy curioso que quería como distinguir y que siento, bueno, a mi perspectiva, que como es uno de los conceptos que yo asocio que engloban mejor la idea central de tu obra, y que siento que también esto tiene una conexión con la cuestión, es porque en las letras de las canciones, y bueno, así lo tengo decidida, la culpabilidad, la soledad y la desilusión. Entonces todo tiene como esa cohesión al momento en que nosotros como lectores estamos leyendo tu relato y de repente nos topamos con esas imágenes vacías, donde en muchas no hay nadie, en otras está solamente tú, en otras podemos ver a lo mejor a terceros contigo, pero no sé, como que todo lo hace como un espacio muy reducido, muy propio y muy tuyo. Y eso también es algo que particularmente llama mucho la atención, como ya mencionaba Yari, como también mencionó Rox y Eli, o sea, creo que es algo que habla precisamente e íntegramente sobre el autor y sobre el propósito que quería dar a esta obra, y es necesario e importante mencionarlo, que igualmente aprovechar el espacio para decir que me parece que tienes las canciones que has utilizado en este libro y creo que en otros libros que tienes aquí en tu canal de YouTube. Entonces, por si a alguien le interesa conocer un poquito del soundtrack que tú como que amalgamaste, lo entretejiste con tu texto, que es también algo muy bonito, ¿no? Recordar que el texto es un tejido, tiene que ver con lo tejido, con el entretejer todo y crear como esa unidad. Bueno, simplemente mencionar. Oye, te cortaste un poquito, Ducari. Pero bueno, aderezando lo que dices sobre las canciones y el soundtrack, de hecho, es un anuncio que les quiero hacer. Hay una lista de reproducción en este canal que se llama París Eras Tú, que es un proyecto que va, digamos, de la mano con el libro. No lo sustituye, sino es como parte de. Este soundtrack son las 30 canciones que vienen que tienen que ver con esta obra, más 30 narraciones inéditas de mi viva voz que acompañan cada una de las canciones. Es un poquito como pequeños prefacios a las canciones, y esto sale o nace de la idea de una película de Jaime, perdón, ay, se me fue el nombre,
de Almodóvar, disculpen. La última película de Almodóvar con, perdón, estoy perdido hoy, donde se retrata a sí mismo por Antonio Banderas, ¿no? Si alguien me dice el nombre, se los agradeceré. Se me fue. Hay una parte de la cinta en donde hay un monólogo escenificado y al verlo me pudo mucho, me conecté directamente. Si quiero hacer algo así, de hecho yo tenía un plan de montarlo en directo. Yo lo anuncié en 2019, lo iba a preparar durante todo el año 2020 y lo iba a presentar en diciembre del año pasado, pero vino la pandemia y se acabó ese proyecto. Entonces lo que opté por hacer es grabar yo las narraciones, concatenarlas con la música y hacer esta playlist de 60 tracks, que puede decir, ay, son 60 tracks, me voy a tardar un año en escucharlo. Las narraciones duran 1 minuto o menos. Entonces, realmente en 3 horas o menos, ya escuchaste todo el proyecto, lo puedes escuchar por partes. Entonces, creo que es una manera de llevar más allá el soundtrack que aparece aquí, y es una manera más explícita. Pero bueno, gracias, Ducari. Y Yari, ¿algo que quieras añadir? No mucho, nada más me acordé ahorita de lo que dijo Ducari del Hipócrates. Eso nada más es chisme y dato curioso. Es que en la melancolía, durante también en esas épocas se solía poner a estas personas melancólicas, eran las que más ocupaban los psiquiatras, porque los psiquiátricos, perdón, porque eran personas que también se le conocía en ese entonces como el síndrome del hombre lobo, porque curiosamente las personas que en algún momento hemos tenido depresión, durante lo que es luna llena, es muy curioso, da más esta depresión. Es algo muy curioso. Nada más, es eso. Wow. El desconocimiento de uno mismo, enterarse que hay teorías probadas, científicas, todo te da clic, ¿no? Dices, sí, pues sí, es lógico, ¿no? Uno no es único, hay varias iteraciones de uno mismo a lo largo de la historia y a lo largo del mundo, nada más es investigar un poquito, ¿no? Pero de verdad agradezco mucho todo lo que dijiste sobre Jung y sobre Hipócrates. Es más conocimiento de mí mismo que solo que he aprendido en años, ¿no? Y a cada una de ustedes, como me quieran responder, o bueno, yo les digo el orden para no interrumpirse. No van a preguntar nada sobre qué es verdad y qué no. Digo, a lo mejor como lectores dicen, no me interesa, o estoy satisfecho hasta cierto punto. Es más, ¿quieren hacer alguna pregunta? Como si esto fuera una presentación del libro. Empiezo contigo, vamos al revés, Yari. Sí tengo esa duda de qué es verdad y qué es no, pero pues a la vez no, porque no... O sea, lo que hacemos aquí es tratar las fantasías, entonces, bueno, o sea, lo que yo hago realmente, yo hago en mi trabajo es tratar las fantasías y realmente, aunque sea mentira algo que hayas dicho, pues no es cierto. O sea, por algo lo estás diciendo. O sea, aunque te lo hayas inventado, de algún lado salió de tu cerebro, ya sea por un deseo o lo que cambiaste o le pasó a alguna persona, o sea, pues no. O sea, no, sí me da curiosidad el final, como, porque de hecho yo sí tengo tu primer libro, la primera edición, entonces cuando lo leí yo dije así como que, bueno, pues todo es como que, o sea, me quedó muy en claro en qué momento terminaba toda la situación, ¿no? Pasaste ya después esta parte del PDF y dije, bueno, es el mismo, ¿no? No lo voy a leer tanto porque creí que era el mismo, solamente que de color diferente. Y no, o sea, de hecho hasta fue muy bonito porque se complementaba, como que había momentos en los que parecía como este tipo de películas o series en la que te cuentan pues tal cual la historia y luego aparece la versión o vista desde la perspectiva de otro personaje. Entonces me parece un poquito como eso. Y ya, o sea, acabé el libro, por ahí también le agregué, creo que unas cosas al final también extras, y ya me quedé así como que bueno, o sea,
pareciera como que sí fue otra vez como que la película de... Ay, El día de la la que marmota. vimos. Sí, que era como que otra vez reiniciarse y parecía que la... A ver qué tanto digo personal tuyo, espero no mucho. Parecía que más bien la chica que cuentas del mismo final era la misma que cuentas desde el inicio. O sea, no es como que dos personas diferentes. Me pareció como si hubiera sido la misma. Ujú. Entonces, con esa duda yo sí me quedé de, ¿es la misma? ¿Es otra? Pero No, pues, es la misma. Ahora, algo que comentaste la esencia del libro. Uno puede imaginarse, la fantasía se puede imaginar, y por tanto puede ser real, pero lo que no te puedes imaginar es un nuevo color. No hay manera de que puedas decir, tú conoces la paleta de colores entera, y eso está en el libro. Y eso lo dice Tilo y lo dijo otra persona también antes que Tilo, hace mucho, y es que es cierto, estamos condicionados a una paleta de colores. Quizás alguien que nació ciego, pues no tiene idea de cómo es el azul o cómo es el verde. Alguien que se quedó ciego con el paso del tiempo, pues sí, tiene una referencia anterior. Y esto es el futuro, ¿no? Lo que viene no sabemos de qué color es, no sabemos qué va a pasar. Podemos tener cierta suposición, pero no sabemos, ¿no? Y por ende, es esa esperanza que nos permea a todos y que vivimos en automático, en modo automático. Tú dices, entro a este edificio, yo sé o yo espero que no se caiga. Así vivimos. Yo entro al súper o yo como y espero no atragantarme o no envenenarme. Pero ya es instintivo, ya es una esperanza que tenemos de manera instintiva. Entonces, prácticamente resumiste la esencia del libro, ¿no? La fantasía puede ser real, pero lo que no podemos imaginar, pues no hay manera, ¿no? Un color nuevo, no, no se puede. Vamos, Ducari, ¿quieres alguna pregunta sobre el libro, sobre el fondo, sobre la historia? Bueno, yo tengo varias dudas. Sí me quedé con varias dudas y tengo muchas preguntas aquí anotadas. Lo que pasa es que también me gusta mucho el sentido del misterio. Creo que me podría remitir bueno, se me viene a la mente un ejemplo como en uno de los programas en la Criñuños, una disculpa, pero es que últimamente, como he tenido mucho trabajo, los he estado viendo otra vez. Entonces, mencionan esta canción tan misteriosa que es Love Beat of Of this this Bison Bison, ¿no? Uh-huh. Ajá, Bison Guide. Entonces, lo que a mí me deja pensando, eso que ustedes como que reflexionan sobre si sería un tipo de temas como Mutatio Spiritus, ¿no? El saber si realmente queremos llegar a saber, a develar ese misterio, ¿no? A desvelarlo, a destapar todo y saber exactamente lo que significa. Y que es algo que nos causa mucha curiosidad, pero que no nos con ese misterio, como que es muy humano también, el simplemente como que cada quien, bueno, hay una historiadora francesa muy reconocida que es Arlette Farge, y ella menciona en una entrevista que le hacen sobre su trabajo como historiadora, obviamente, cuando sobre los textos, ¿no? Y sobre cómo se comunican los resultados de una investigación o cómo explicar el conocimiento, cómo hacer llegar el conocimiento a personas que no están dentro del ámbito académico. Y ella menciona algo muy bonito que es el sentido de hacer que ese significante que tiene el texto, como que ese receptor, que es el público en general, como que lo aprenda, se apropie de él
y es algo muy bonito, o sea, el apropiarse uno, el significado de un conocimiento que alguien más está planteando, ¿no? De una idea, tú te lo apropias y te lo quedas para ti y lo haces tuyo. Y a pesar de que estés leyendo, en este caso, la travesía de Gabriel y los eventos que pasó durante el derrotero que hizo, yo me apropio sobre cosas y uno como lector también se proyecta y se identifica con ciertos momentos, con ciertas sensaciones que tú mismo planteas, porque todo es como en ese sentido natural. Y creo yo que como que eso, por una parte, nos aliviaría o nos saciaría esa curiosidad desmedida, pero por el otro lado no llevaría exactamente a donde a mí me gustaría llegar. Y siento que si llegara ahí y si tú me contaras exactamente con pie de detalle qué fue lo que pasó con tal y tal cosa, solamente quedaría como una anécdota más, como todo muy descriptivo, muy anecdótico y ya no. En ese sentido, otro ejemplo que también se me viene a la mente mucho es, por ejemplo, en la novela de Humberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa. ¿Por qué se llama el nombre de la rosa, no? Uno piensa que habla de rosas. ¿Qué es la rosa? ¿Qué es el significado que tiene ese elemento, ¿no? La rosa relacionada con el aspecto femenino, pero estamos hablando de una novela en la que el protagonista está enamorado, se queda enamorado de una joven de la que nunca conoce el nombre, pero si tú simplemente te vas por el hecho de que son dos personajes al estilo, no sé, detectivesco, policíaco, que van por ahí resolviendo misterios en una abadía, pues ya no, pero es eso. Y una curiosidad respecto a esto es que uno de los últimos títulos que quería elegir Humberto Eco para su novela fue precisamente este, El nombre de la rosa. Tenía otros como en escalones más arriba, como más tentativos, ¿no? Y este era como de los más abajo, no recuerdo si de los más abajo o de plano el último, ¿no? Y Wow. cuando él pedía una opinión sobre, no sé, a determinados lectores, a quienes les hacía llegar su obra, sobre qué título les gustaría, muchos coincidieron en el nombre de la rosa, porque precisamente evoca misterio, es llamativo, es como que tiene esa esencia, ¿no? Que como que está ahí, está implícita en toda la novela. Y tú tienes que leerlo para darte cuenta. No vas ahí buscando rosas y no sé, que hablen de rosales o no sé. Y en este caso es lo mismo, o sea, tú no vas ahí buscando cuál es el color desconocido, sino que ya viene implícito ahí. Inclusive si tú no lo mencionaras, se entiende perfectamente por qué has elegido como que este nombre así de enigmático, y eso yo creo que es algo que, debería, que deberíamos pensar. Claro. Sí, 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 de acuerdo. Y muy también en el tenor de la grande belleza, ¿no? La grande belleza, que está buscando la gran belleza y al final de la cinta, no voy a hacer spoiler, la descubre. Y es algo que uno puede traducir de una manera muy terrenal, muy mundana, muy básica, es más, muy primitiva. Ustedes saben cuál es la gran belleza, al final la ve. Y para él significa todo. Para el espectador, para alguien que no entró en esa conveniencia, puede decir, pues eso, ¿no? Es que no quiero hacer spoiler, pero vean esa película. Creo que en ese tenor, ¿no? Muy similar, muy similar. Voy contigo, Eli. ¿Alguna pregunta, conclusión, lo que tú quieras? Bueno, no, me quedé pensando en algo que dijo Ducari ahorita y era como que uno conecta con cosas, ¿no? Cuando tú hablabas de que te habías interesado por una chica mayor que tú, 4 años, y que te habías inscrito a un coro de iglesia, pues yo me imagino situaciones absurdas que yo he hecho, sí, como por de alguien, es como, y me pareció ese detalle, me pareció muy gracioso, muy jocoso, y sí dije como, ojalá eso haya sido cierto porque es muy divertido, y yo siento que de la vida es eso, o sea, no pasar, sino solo lo bonito, lo sufrido, sino lo divertido también que puede ser, ¿no?
una experiencia, un contacto o una idea, ¿cierto? Y llegar y darse cuenta que pues tal vez no, ahí no, o en ese momento no, pero guardar eso como con esa carga de lo divertido. Era lo único que me quedaba así como por decir. Espero que haya sido así, pero no me cuentes si fue así. Ok, ok, ok. De hecho, hay Gracias. muchas cosas que son de ese tenor, ¿no? Porque también creo que no es nada más una literatura solemne, sino hay cosas como la anécdota de los hombres en calzones en Barcelona, que no es para nada solemne, ¿no? O estas desventuras de enamorarse de una chica 4 años mayor que uno, nada más porque la vio ahí en el coro, y meterse al coro, Yo nada lo he más por hecho. eso, es, Creo. es algo que raya en lo adolescente, ¿no? Tal cual es la palabra, adolescente. Eh, pero es importante para esta obra por la secuencia de cosas que desencadenan. El bueno, ya, ustedes tienen que leerlo. No ustedes, que ya lo leyeron, sino usted, espectador, que nos está viendo, léalo, no le vamos a contar, si no sería spoiler. Y Rox, por favor, ¿alguna pregunta o preguntas o algo que quieras comentar en concluir? Hace mucho calor. Bueno, yo igual que Yari, hay cosas que, bueno, es porque yo soy muy, o sea, soy una obsesiva con los detalles, o sea, ya a un nivel muy Dios, ¿no? Entonces, a la vez no quiero saber qué es verdad, que no, porque también yo soy como tú dijiste hace rato, como soñadora, tiendo a fantasear demasiado. Pues yo creo que ya está al grado de algo más grave, pero a la vez, sí hay cosas que me quisiera saber si son verdad o no, pero a la vez no, porque digo, no, como que me gusta como la sensación que me dejó el libro, y luego si lo descubro va a ser como meh, y no quiero esa sensación, ¿no? Y sí, igual quiero decir que una cosa que también me gustó mucho del libro es que, bueno, yo pues, no sé los demás, pero conforme pues, iba leyendo, yo podía claramente imaginarme los escenarios. O sea, estaba leyendo la sala y yo decía, es aquí. O sea, en serio que hasta cada detalle, pues lo podía yo imaginar perfectamente en mi mente. O sea, no había problema. Pero sí, también cosas que... Es que también siento que yo cuando empecé a leer el libro, no pude creer que hay cosas que a mí me han pasado también, igual que a ti, y posiblemente alguna vez lo cuente, que no manches. También por eso siento que conecté mucho con tu libro, porque hay varias cosas que yo dije, pues yo pensé que solo me pasaban a mí por ser torpe o por cosas, pero dije, no, ya hay alguien igual que yo, ya no estoy ya no estoy igual. No, es que si yo contara la torpeza a la que llego, no, la Biblia, o sea, no. Pero en general, estoy muy feliz con haberlos leído, la verdad. Creo que cuando era, como inconscientemente era algo que yo esperaba leer y que alguien escribiera alguna vez, pero no había encontrado a alguien. Y pues por eso también es un punto a favor tuyo, Gabo. Muchas gracias. Hay algo que quiero añadir para acabar, porque nos estamos extendiendo y seguramente tienen sueño o tienen cosas que hacer. Ustedes que están aquí y los que nos ven. Yo creo que el libro, más que misterioso, es muy explícito. Y si realmente uno pone atención, ahí están las respuestas. Y sobre todo en imágenes. Hay 2 fotos clave en este libro que no pueden tener ahí, por ejemplo, lo que mencionaba Ducari, ¿no? Por ejemplo, el Museo del Prado, eso sí, claro, yo creo que comparto también esa idea de debería de haber figura 1, tal, ¿no? Pero hay 2 fotos que no pueden tener, de hecho hay más, pero 2 en particular que no merecen, no deberían tener una cita o una explicación, porque se explican por sí solas. Y es una especie de decirle al lector, aquí está la respuesta. Te la planté, te la sembré casi a la mitad del libro y al final te digo, aquí está la respuesta. Y todavía hay una más, una fotografía al final, donde me gusta jugar, me gusta mucho jugar a mí con el lector. Primero te pongo una para que digas, wow. Después te digo la verdad.
Dices, ah. Y después te digo, ¿qué crees? Pues no todo es lo que parece. Y, ¿cómo decirlo? Hay una pregunta que me hizo Ducari, que dice, ¿para quién lo escribiste? Yo creo que la respuesta ya la saben todos. Más que para mí, más que los choros de que para encontrar un soñador, más para... Ustedes saben para quién está escrito, pero no está en francés. Muy buenas noches. Gracias a todas por haber estado en este video, muy importante para mí, y de verdad aprecio muchísimo todo lo que dijeron. De verdad, no tienen ni idea lo que significó. Estaba muy nervioso con lo que fueran a decir, sobre todo lo que iba a decir Yari, pero me sucedió todo lo contrario con lo que dijo Yari. Estoy flipando, como diría Juanan, con lo que dijo Yari específicamente, y sobre todo, no nada más con ella, sino lo que dijo cada una se me hace muy valioso, pero con ella yo tenía miedo de que me fuera a lapidar, y fue todo lo contrario. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Pues ya, Podría, si pero quiere... no lo haré. ¿Mande? Podría, pero no lo haré. En persona, si quieres. No tengo un problema. Si quiere leer este libro, acuérdese, solo va a estar publicado hasta diciembre de 2021. Tiene 4 meses para comprarlo en Amazon y después ya veremos qué pasa. Pero si esta edición, a lo mejor las canciones se puede arreglar de cierta manera, pero hay fotos que tengo que quitar. So pena de que yo acabe en la cárcel o con una demanda de, ¿cómo se llama? De restricción, o ¿cómo se llaman? De no te me acerques. Pero bueno, no es tan gracioso como parece. Orden en fin, de restricción. una orden de restricción, exactamente. Entonces sí tengo que quitar algunas cosas. Pero bueno, todavía lo puede comprar y yo saldré impune hasta ese momento. Muchas gracias, de verdad, a todas, chicas. Les mando besos, abrazos, y de verdad significa mucho para mí. Y compren el libro en Amazon, El color desconocido, bitácora de viaje. Con Amazon Prime no pagan envío, así que pues ya, usted sabrá. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima, gracias. Si te quedaste con más ganas de saber acerca de los viajes de Gabriel, está disponible el libro El color desconocido, bitácora de viaje. Cómpralo ya en Amazon y sumérgete en las páginas de la novela que narra un viaje determinante en el año 2016 a través de España, Italia y Francia. Muchas gracias por ver este video y no te pierdas todos los contenidos de Gabriel Lievenden. Hasta la próxima.